Hola, ¿cómo les va? Por alguna razón, Hola, no- ¿cómo andan? Hola, Por buen alguna día. razón no veo si me están viendo, yo tengo la pantalla negra, así que no sé si me están viendo o no me están viendo. A ver, a ver si puedo atacar el exit de la pantalla total. Bueno, ni siquiera me veo, así que no sé si ustedes me están viendo. Cualquier cosa me avisan, Sí, la porque vemos. sí, porque puedo llegar a tocar cualquier cosa y no sé ni qué es lo que, ni qué es lo que se ve, ni qué no. Así que les pido disculpas, cualquier cosa, insisto, habiliten el micrófono y nos vamos hablando, ¿dale? Bueno, ¿cómo están? La pregunta clásica de rigor. ¿Se conecta desde una...? A ver, no sé. ¿Cómo vienen? ¿Más o menos van con las lecturas? Hoy les toca la lectura de Lobato, que es bastante interesante, bastante amplia, porque habla del periodo que nos toca ahora, de estos dos golpes que empezamos con la semana pasada y con el golpe de 1943, que marcan un cambio institucional y un cambio político nuevamente en el sistema que teníamos establecido hasta entonces. Eh, como les dije, nos toca hablar del golpe de 1943 y de las presidencias de Juan Domingo Perón, con las características que ellas tuvieron. Pero antes de entrar en el golpe, para tener una idea más o menos de cómo va a ser de cómo fue el panorama en el cual nos encontrábamos, y para ir adelantándonos, porque Francisco está un poquito demorado y va a ingresar más tarde. La idea es, a ver si ustedes recuerdan, o si no, lo empezamos a comentar entre todos. Ustedes lo vieron la clase pasada con Alfonsina. ¿Cuál era la situación en la cual nos encontrábamos luego del golpe que se produjo en 1930? ¿Recuerdan ustedes qué ocurrió en 1930, grandes rasgos, el golpe, a quienes lo produjeron, cuál era la condición de los que asumieron la política respecto de las instituciones gubernamentales que teníamos en ese entonces? Y por otro lado, también el tema de a qué presidente derrocaron. A ver, a modo de resumen, si alguien quiere comentarlo, como para ir poniéndonos en tema. Deben tenerlo medio fresco porque no nos queda mucho, chicos. Y empezamos ya con el tema de los golpes, que es recontra importante. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, 1930, ustedes recuerdan que le truncan a Hipólito Yrigoyen su segundo mandato. Este había sido un golpe, imagino que recordarán también, que había estado encabezado por el general Uriburu, ¿sí? ¿Cuál era la característica que presentaba el general Uriburu y los lineamientos de todos los seguidores de Uriburu para producir el golpe del 30? ¿Qué era lo que querían hacer? Si había algo que tenían claro toda la oposición, era que no querían continuar con la política que venía implementando el radicalismo a través de la persona de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? A grandes rasgos. Uriburu era de extrema derecha. Uriburu miraba, como lo habíamos dicho ya en la clase pasada también, a los fascistas, las políticas fascistas que se estaban implementando en Europa, ¿sí? Uriburu incluso quería llegar hasta revisar la Constitución Nacional sobre la base de estos conceptos que él consideraba fundamentales, ¿sí? Por otro lado, recuerdan ustedes que Uriburu estuvo ejerciendo este poder ejecutivo de manera provisoria durante poco tiempo. Les pregunto, y es fundamental, y vuelvo a repetirles para que lo sepan, que es pregunta del parcial. ¿Qué pasa con las restantes instituciones de gobierno? ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Qué pasa con el otro poder, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Alguien se acuerda? Clic, clic. ¿Alguna breve idea? Pueden tirarnos. Acuérdense de la acordada de 1930. Cuando hablamos de la acordada de 1930, recuerden ustedes que entre las facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación es, por un lado, tiene funciones judiciales, dicta las sentencias, ¿no es cierto? La acordada es
quedan nulos. Bien, sí, bueno, no nos pongan quedan nulos. Lo que hace es que se cierra el Congreso y el Poder Judicial, a través de esta acordada, que es una resolución administrativa, lo que hace es legitimar el golpe, ¿sí? Fundamental. Bien, toman los tres poderes. El Poder Judicial, Mario, no diría que es tomado, sino que diría, como les dije, a través de la acordada, lo que hace es legitimar este golpe, reconoce la legitimidad de las autoridades de facto, justificando la asunción ilegítima de ellos a través de la fuerza, ¿sí? Recuerden ustedes, tenemos una Constitución Nacional, que la Constitución Nacional determina cuáles son los caminos para remover o no las autoridades que tenemos. La función primordial la tenemos la soberanía popular, el pueblo a través del voto que elegimos a nuestros representantes. Y a su vez, en la segunda parte de la Constitución Nacional, donde se refiere a la organización de cada uno de los poderes del Estado, dice cómo va a ser la remoción en caso de incumplimiento, de haber faltado a estas funciones que el pueblo le otorgó a sus representantes. Obviamente que un golpe de Estado no es ninguna de esas funciones establecidas en la Constitución. Por eso, saben ustedes desde siempre que ante un gobierno democrático y representativo como teníamos nosotros, un golpe de Estado no es una asunción de autoridades legítimas. Lo que hizo la Corte fue convalidar ese golpe, justificando ante la situación en la cual se encontraba el país la realización de ese golpe de Estado, ¿sí? La acordada se le subió, léanla, lo hablaron la clase pasada incluso también con Alfonsina, interpreto. Así que seguimos adelante y no nos adentramos específicamente en esto. Les dije entonces que, recuerdan que Uriburu estuvo poco tiempo en el poder, la idea era restablecer las autoridades de manera constitucional, y hace una primera prueba de llamado a elecciones. Para sorpresa de Uriburu, estas elecciones la ganan los radicales. Esta prueba la realiza en la provincia de Buenos Aires y se obtiene un triunfo de los radicales. ¿Por qué digo para sorpresa? Porque precisamente acababan de hacer un golpe de Estado para derrocar al radicalismo. Y en estas elecciones, en donde vuelven a participar de manera constitucional el pueblo, vuelve a elegirse a modo de prueba, aunque más no fuera, a los radicales. Por lo tanto, ¿qué hace Uriburu? Anula estas elecciones. Sin perjuicio de ello, con este resultado advierte Uriburu que su permanencia en el poder tenía poca vida ante la falta de apoyo, ya ni siquiera la oposición lo estaba apoyando, con lo cual vuelve a convocar para noviembre, ya de manera definitiva, convoca nuevamente a elecciones constitucionales, con la particularidad que tienen que recordar ustedes de cómo fueron dadas esas elecciones. Primer punto, que el radicalismo había sido proscripto para la participación en esas elecciones. Los radicales, precisamente por todo esto que acabamos de hablar recién, habían comenzado a ser perseguidos, por lo tanto se iban al exilio, y aquellos que eran ¿cómo se llama? Aquellos que eran atrapados, llamémosle agarrados por el poder, eran directamente arrestados. Por lo tanto, el radicalismo no participa de estas elecciones y vuelven a estar caracterizado nuestro sistema político por el fraude. Ustedes van a ver que la unidad se llama la restauración conservadora. ¿Por qué se habla de la restauración? ¿A quién se le ocurre? Si ustedes recuerdan que la figura predominante en estas elecciones y que va a ganar las elecciones es Justo, Agustín P. Justo. ¿Qué pasa con él? ¿Qué característica tenía Justo? Había participado del golpe con Uriburu, pero Justo era conservador, ¿sí? Era liberal, obviamente exactamente como dice Verónica. Era conservador. Entonces, si yo hablo de la restauración, ¿a qué me estoy refiriendo? Y hablo de fraude. Bien, un poco, sí,
exacto, porque Roca, exacto, bien, comienzan con Roca. Volvemos a restaurar el sistema que se había querido erradicar y que estuvo preponderante antes de 1916. ¿Sí? Ese periodo de fraude que habíamos hablado, exactamente como dice Candela. Habiliten los micrófonos si quieren para contestar, así es un poco más dinámico. Exactamente, Lucía. Se vuelve a restaurar el régimen conservador, ese periodo de fraude electoral que habíamos tenido en el país y que precisamente los radicales habían pretendido sacar del sistema político, habían pretendido subsanar, limpiar el sistema político que estaba imperante en el país. Ahora, con estas elecciones del 32 que asume Justo, volvemos a ese sistema nuevamente de fraude político y se instauran los conservadores. ¿Quiénes eran los que apoyaban a Justo? Recuerden ustedes, les habrán mencionado la concordancia, ¿sí? Era esta coalición política que estaba conformada por los viejos conservadores, ¿sí? Por los socialistas independientes, y también por algún que otro radical antipersonalista, ¿sí? Recuerdan ustedes que eran de los que seguían la línea de Alvear. Ellos conformaban la concordancia y fueron los que apoyaron a Justo y a los sucesivos gobiernos conservadores que se fueron dando hasta 1943. ¿Sí? Me van siguiendo la línea, les estoy haciendo como una especie de línea de tiempo para que ustedes puedan llegar a entrar en el tema de por qué llegamos en el al golpe de 1943. ¿Qué pasaba con la oposición entonces nuevamente con esto? Teníamos un socialismo que se había muerto Juan B. Justo y que por lo tanto había comenzado a derrumbarse ante la falta de la cabeza fundadora y estaba tomando el camino del socialismo independiente. Y los radicales, como dijimos ahora, comenzaron siendo proscriptos y por otro lado terminaron siendo una oposición que tenía fuertes convicciones, pero le faltaba como peso para poder poner en práctica todas esas convicciones que tenían y llevaban adelante. Con lo cual hablamos de una oposición débil y prácticamente ineficaz. Por otro lado, tienen que tener ustedes en cuenta la política económica que aplicaron estos conservadores. Recuerdan ustedes que habíamos dicho ya la otra vez que la política de Irigoyen, el fuerte era el tema de la explotación petrolera. Irigoyen, seguido después por la política energética de Alvear, le habían dado el vuelco a YPF y pretendían, obviamente con la anuencia del Congreso, que nunca se la dio, lograr que que la explotación petrolera y a su vez la comercialización estuviera monopolizada por el Estado argentino, ¿sí? Esto recuerdan ustedes que nunca se había logrado, fue algo que tanto Uriburu como Justo y los conservadores subsiguientes dejaron de lado esta política monopolizadora que pretendía el radicalismo, ¿no es cierto? En el medio recuerdan ustedes que se suscita la guerra mundial, la crisis de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1930 y las condiciones en las cuales se encuentra el país producto de esa crisis. Recuerdan y lo vieron ustedes, los impactos que tuvieron en nuestro país, las medidas económicas que adoptaron los países con los que comercializábamos, Estados Unidos y Gran Bretaña, después de la crisis de 1930. Les hago hincapié en esto porque van a entrar después en el pacto Roca-Russiman, que también es muy importante, ¿sí? Que ya lo vieron antes. ¿Cuáles eran las políticas que teníamos con Estados Unidos y con Gran Bretaña? ¿Lo recuerdan? Bueno, a grandes rasgos, volvemos. No escuché. Las exportaciones. Que estaban, a Gran Bretaña le colocábamos bien. En primer lugar le daban el favorecimiento de la economía a Gran Bretaña y segundo o tercer lugar entraba la Argentina, porque las mayores ganancias iban para ellos.
Bien, el por tema poner los bienes. que tienen que tener en cuenta era que a Gran Bretaña le exportábamos la carne congelada, era nuestro fuerte con Gran Bretaña, y de Estados Unidos importábamos las materias primas que necesitábamos para fomentar nuestra industria nacional. ¿Sí? Todo eso se corta producto de esta crisis mundial. Entonces, el fuerte de estos gobiernos conservadores fue fomentar la industria. ¿Sí? Y a partir de ahí, recuerden ustedes que se habla del sistema de sustitución, industrialización por sustitución de importaciones. Me encanta porque Karina hace sí con la cabeza, exactamente. ¿Se acuerdan de eso? Hagan hincapié en ese punto, porque vuelvo a repetirles, también es un tema que se pregunta en el examen, lo mismo que la política del pacto Roca-Russiman y cuáles fueron las consecuencias para la Argentina. Por ejemplo, yo le estoy haciendo todo este mini resumen de lo que vieron la unidad pasada para que ustedes tengan los puntos principales, y como les dije, vamos a entrar ahora en el tema del golpe del 43. ¿Qué pasó con todo esto? Se hizo foco en la economía, pero estos gobiernos conservadores no se hicieron eco desde ningún punto de vista de los reclamos sociales que había, ¿sí? El tema social, los sectores vulnerables, el sector obrero, no era un punto de protección para el Estado dentro del sistema político de los conservadores, ¿sí? No había mayores políticas dadas, teníamos aquel Departamento Nacional del Trabajo que había dictado algunas medidas, pero ninguna tan trascendente ni fundamental, ¿sí? Entonces, los reclamos de los obreros seguían siendo fuertes y primordiales. Recuerden ustedes con toda esa ola inmigratoria que habíamos recibido ya nosotros y que venían con toda su tendencia anarquista y comunista. Obviamente que esta tendencia anarquista comienza a dejarse de lado. Recuerdan ustedes que para 1930 se organiza la CGT. ¿Saben lo que es la CGT? Porque al día de hoy existe. ¿No es cierto? A ver. La Confederación General del Trabajo, la gran sede de trabajadores agrupados para su bienestar. Exactamente. Entonces, empieza a cambiarse un poco el modelo social. Ya teníamos una Confederación General del Trabajo, se van a agrupar que se conocía como la Unión Sindical Argentina, la USA, con la Confederación Obrera Argentina, y van a conformar la CGT, ¿sí? Como les dije, empieza a haber un cambio en esta conformación obrera, un cambio en los sindicatos dejan de ser asociaciones de oficios, sindicatos de oficios, para pasar a estar más institucionalizados. Se conforman gremios, como les dije, organizados por cada una de las ramas de la industria que se venían desarrollando. Se abandonan, como le dije, las ideas anarquistas, y ya estamos sí con un fuerte pie en las ideas comunistas sentadas en los obreros, ¿sí? Principalmente estamos hablando de los sindicatos de la metalurgia, los sindicatos de la Unión Obrera de la Construcción, la Unión Textil, ¿sí? Más o menos. Vamos entrando en el tema. ¿Qué pasa con estos sindicatos? Producto de la crisis mundial que había, producto de la Segunda Guerra Mundial que se estaba desatando en Europa. Obviamente que, como les dije, no era un punto de protección para el Partido Conservador. Veníamos de una sucesión de presidencias conservadoras. Dijimos que había estado justo, que terminó su mandato en el 38, había que llamar nuevamente a elecciones, pero la concordancia presenta la fórmula Roberto Ortiz Ramón Castillo, ¿sí? Con una oposición que dijimos que prácticamente era inexistente, ¿sí? Es decir, existía pero no tenía peso. ¿Bien? Obviamente que gana la concordancia, obviamente que gana nuevamente esta fórmula presentada por los conservadores, que como les dije eran Ortiz y Castillo.
Ortiz prácticamente estuvo parte de su mandato muy enfermo, tuvo que delegar sus funciones en el vicepresidente, para en definitiva, cerca del 42, tener que renunciar y que asumiera en el cargo de presidente Ramón Castillo, ¿no? Teníamos ya la Segunda Guerra Mundial declarada en Europa. ¿Qué postura venía asumiendo hasta este momento Argentina? Neutral. Pero se podrán imaginar ustedes que, exacto, Ernestina, bien. Se podrán imaginar ustedes que el tema que se presenta acá es que las grandes potencias con las que comercializábamos empiezan a ejercer presión económica sobre la Argentina, ¿sí? Presión de hacer pesar algún tipo de embargo económico sobre nosotros, limitando la comercialización, si no manifestábamos una postura afín hacia estas grandes potencias. Estas grandes potencias a las cuales me estoy refiriendo, ¿qué conformaban? Esto es cultura general. Si voy muy rápido me dicen, por favor. Nosotros comercializábamos con Estados Unidos y con Gran Bretaña, ¿sí? Que conformaban el grupo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿En contra de quiénes? ¿Quiénes estaban del otro lado en la Segunda Guerra Mundial? ¿A quién es el eje? ¿Quiénes eran los del eje? Como dice Candela, muy bien. Los países del eje. Si por un lado tenemos, exacto Macarena, eran los países del eje. Si por un lado estamos hablando del grupo de aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, del otro lado, ¿a quiénes tenemos? El eje, si les digo Tokio, Roma, Berlín, estamos hablando de Alemania, Italia y por supuesto Japón. Exacto. Exactamente, Alemania, Italia y Japón, exactamente. ¿No es cierto? Entonces, los países amenazaban económicamente a la Argentina, ejercían su presión y su abuso de poder por sobre nosotros desde el punto de vista económico para que la Argentina tomara una postura en este punto. Y como les dije hasta ahora, y escucho tarde. Ok, Macarena, ¿qué necesitas, que vaya más despacio? O si hay algo que se te pierde, avísanos. Entonces, como les dije, estas potencias lo que hacían era ejercer presión sobre la Argentina para que se hubiera una postura, y como les dije, los conservadores, Ortiz y Castillo siguió la misma postura, seguían sosteniendo una posición neutral frente a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sin perjuicio de ello, a pesar de esta postura neutral, saben ustedes que llegamos al fin de 1943, perdón, en fin, no, me equivoqué, 1942, había que llamar nuevamente elecciones, todavía faltaba para la finalización del mandato que había comenzado en su primer momento Ortiz y que continuó Castillo, que era en el 44, porque eran de 6 años, eso lo vieron. Pero el problema es que Castillo empieza a manifestar como posible candidato y manifestaba su apoyo a Patrón Costa. Patrón Costa era un fuerte empresario que manifestaba su postura de adhesión a la política económica que sentaba los Estados Unidos y todos sus intereses para comerciar con los Estados Unidos. Con lo cual, el grupo opositor que se venía gestando dentro del ejército, ustedes saben, ese ejército politizado que ya veníamos hablando en las clases anteriores, empieza a mirar con mucha preocupación. ¿A qué grupo opositor dentro del ejército me estoy refiriendo? No te escucho, Karina. Si alguno leyó la lectura obligatoria, se hace mención, y estamos hablando del GO. Bien, Candela, bien por Candela, exacto. El GO. GO, Grupo de Oficiales
Unidos, de los cuales participaba Juan Domingo Perón, y los cuales también habían tenido alguna participación ya en el golpe de 1930, ¿no es cierto? Este grupo de oficiales del ejército, este GOU, ¿qué características tenía? Eran de derecha, nacionalistas, y dentro de la política internacional apoyaban a los países del eje, ¿sí? Claramente estaban preocupados porque se produzca en nuestro país un alzamiento comunista, estaban preocupados, perdón porque me suena el teléfono y me distrae, a el compromiso que asumiéramos en la guerra, ¿sí? Entonces, el objetivo que asume el GOU era de frenar la participación de Patrón Costas en las elecciones del 44. Obviamente frenar, y obviamente que estaban menos interesados que Patrón Costas llegara a asumir en las elecciones, ¿no es cierto? Su objetivo, como les dije, era frustrar esa candidatura y posterior o posible elección que se hiciera de este candidato. Obviamente que ante esta situación internacional, no solo la política internacional es lo que lleva a la producción de este golpe en 1943, sino que obviamente el Estado, la oposición, empieza a ver con desagrado toda la corrupción que se estaba dando de parte del Estado, ¿sí? Volvemos a hablar de esta década que ustedes lo vieron la semana pasada, que está caracterizada con el nombre de década infame, ¿sí? Todo este periodo conservador se vuelve a instaurar el fraude, la corrupción, ¿sí? Los sobornos, ¿sí? La pérdida de legitimidad de todas las instituciones y oficinas administrativas públicas, producto, vuelvo a repetir, de la corrupción instaurada. Entonces, ante este sistema que teníamos en el país, ante este país tan en crisis desde todos los puntos que acabamos de ver, desde el punto de vista interno, las crisis sociales con los trabajadores, las crisis con la administración pública y la corrupción instaurada, desde el punto de vista político, la corrupción instaurada a través del sistema de elecciones y permanencia en el poder que estaban aplicando los conservadores para permanecer a través del fraude en el poder, y producto de la postura que venía plasmándose a nivel internacional de volcarnos hacia los países aliados, hacia los países del eje de ideología fascista, que ustedes saben lo que eso implica, ¿sí? Hace que la oposición se aunara, se pusiera de acuerdo. Por un lado las Fuerzas Armadas, por un lado también esta logia conformada por el GOU dentro del ejército, también lograra y prestara su conformidad. Por otro lado también tenemos a algunos seguidores de Justo que seguían todavía en carrera política, y aparece un personaje que termina siendo elegido como gobernante provisorio en la primera magistratura, luego de este golpe, que fue Arturo Rawson. Arturo Rawson precisamente tenía una postura en contra de los países del eje, precisamente él era partidario de los países que conformaban el bloque aliado. Este grupo, contrario a todas estas políticas que dije que venían y que venían plasmándose en el país durante esta década, son los que irrumpen en la ciudad de Buenos Aires mediante escasa utilización de la fuerza, porque realmente nadie se imaginaba que se iba a realizar este golpe de Estado. Mientras el presidente Ramón Castillo estaba en la ciudad de La Plata, irrumpen, marchan hacia la Casa de Gobierno. Cuando Castillo se entera de esta situación que estaba aconteciendo, presenta su renuncia desde la ciudad de La Plata. Como les dije, esta figura de Arturo Rawson que aparece en escena
y es nombrado como el primer mandatario de manera provisoria, muy provisoria, porque estuvo en su mandato nada más que 3 días, para ser desplazado directamente por Pedro Ramírez. Pero antes de entrar en esta sucesión política, lo que me parece interesante que ustedes tienen que, para leer y para que, como siempre les decimos, entiendan el golpe, es leer la proclama que hicieron las Fuerzas Armadas en 1943 cuando producen este golpe de Estado. La proclama está subida en el campus de la materia, y si quieren la podemos leer, y a ver si ustedes con esta lectura que yo les voy a hacer, pescan la idea de lo que veníamos diciendo. La proclama decía: propugnamos la honradez administrativa, la unión entre todos los argentinos, el castigo de los culpables y la restitución al Estado de todos los bienes mal habidos. El levantamiento es contra el fraude, la venalidad, el peculado y la corrupción. Saben qué significa cada uno de estos conceptos, ¿no es cierto? Obviamente que fraude y corrupción no es necesario explicarlo. La venalidad es, estamos hablando del soborno, son las personas que se dejan sobornar y que estaba instaurado, como les dije, en la administración pública. Y por otro lado está el peculado. El peculado estaba considerado como un delito, malversación de fondos públicos. ¿Sí? Entonces ustedes ven, como les dije acá, que la intención al realizarse este golpe era terminar con el fraude y la corrupción que habían instaurado los conservadores en el país y que estaba precisamente ya inmersa en todas las instituciones. Instituciones que desde ya, producto de esto, habían perdido descrédito y legitimidad. ¿Sí? Ese fue el motivo del golpe. Bueno, obviamente que la proclama continúa. En lo más íntimo y puro de las conciencias argentinas pesa una honda y angustiosa inquietud ante la evidente convicción de que la corrupción moral se ha entronizado en los ámbitos del país como un sistema. El capital usurario impone sus beneficios con detrimento de los intereses financieros de la nación, bajo el amparo de poderosas influencias de encumbrados políticos argentinos, impidiendo su surgimiento económico. El comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades por ausencia de previsiones sociales. La justicia ha perdido su alta autoridad moral, que debe ser perenne. Las instituciones armadas están descreídas y la defensa nacional negligentemente imprevista. Vino Francisco. Hola Francisco. Estábamos leyendo la proclama del 43. Sí, venía escuchando atentamente. A ver. A ver, sí. No, pero seguí. Dale, vamos. Seguí. Estaba... No, les estaba diciendo la importancia de la proclama, por eso la leímos, para que tuvieran idea, porque siempre les decimos que es importante que cuando hablemos de los golpes, siempre tienen que leer la proclama para que vean el objetivo plasmado por las Fuerzas Armadas en el caso que estaban manifestándose en contra de qué se estaban manifestando, vendría a ser, y la necesidad que ellos entendían de llevar adelante este golpe. ¿Sí? Por demás clara esta proclama que me parece. Sin perjuicio de lo cual, perdón, no perdamos el eje, que no estamos justificando ningún golpe porque ningún golpe es justificable, ¿no es cierto? Eso lo dijimos al comienzo de la clase. Pero por lo demás, los objetivos que tenían en mira cuando se hizo este golpe, esta anuencia o esta unión que hicieron los opositores a Castillo fue por demás clara. Como les dije, a Castillo duró, Castillo no me equivoqué, estábamos hablando de Rawson, que duró 3 días nada más
en su posición, y fue desplazado directamente por Pedro Ramírez, que era aquel jefe del ejército que estaba siendo apoyado por las fuerzas del GOU, ¿sí? ¿Por qué hago la aclaración de las fuerzas del GOR? Porque ustedes recuerdan los intereses y los objetivos que tenía el GOU, que los habíamos mencionado antes. A ver, ¿alguien se acuerda? Así no parezco un loro repitiendo. Que alguien hable. ¿Perdón? Que alguien hable, por eso, lo diga. A ver, pero ¿cuáles eran, cuál era la postura que asumía este grupo? ¿Qué orientación tenía? Una orientación nacionalista. Bien, ¿qué más? Era Era de derecha. ¿Y qué más? Y apoyaba a los países del eje. Exactamente. Exactamente. Es decir, tenía las ideas Ustedes fascistas. recuerdan que precisamente cuando hablamos de Ramírez dijimos que Ramírez estaba apoyando en cuanto a la política internacional el otro lado, ¿sí? Digamos que a los aliados. Y precisamente Ramírez, apoyado por el GOU, manifestaba o debía manifestar su adhesión a este apoyo a los países del eje. ¿Por qué digo supuestamente? Lo vamos a ver ahora en un ratito, porque vamos a ver cómo se suscitan los hechos por los cuales Ramírez tiene que entregar este mandato provisorio, porque no se vuelve a dar un golpe, sino que hace una sucesión de poder, ¿no es cierto? ¿Qué imaginan ustedes o qué postura imaginan ustedes que asumen cuando se da este golpe de Estado el Poder Judicial? Qué silencio, chicos, horrible el silencio, acoten algo. Así no hablo siempre yo, porque hasta yo me aburro de escucharme. ¿No? Los ministros fueron todos militares, desplazaron a todos los... Pasó una especie más o menos... Claro, no, Macarena dice que no entendió la pregunta. ¿Cuál es la postura del Poder Judicial cuando se produce este golpe en el 43? Ocurre bastante parecido a lo que fue en el 30, ¿sí? Más o menos una acordada también apoyando este golpe de Estado, porque teníamos una opinión pública que, aunque ustedes no lo pudieran creer, a estos militares golpistas los habían considerado como salvadores, ¿sí? Para lograr el cortar con todo este fraude impuesto por el sistema conservador que había estado en el gobierno esta última década. ¿Sí? Bien, seguimos, ¿les parece? ¿Por qué les dije yo que Ramírez debía apoyar? El Poder Judicial legitimaba el golpe, exactamente al estilo de lo que había ocurrido en 1930. Profe, disculpe, porque se hablaba de la acordada y del manifiesto también durante este golpe. Exacto, exacto. ¿Quieren leer el manifiesto? Lo leemos. Lo tengo acá entre mis papeles. ¿Quieren que lo leamos? A ver qué análisis. Está bueno, Verónica, la pregunta. Podemos hablar del manifiesto. Obviamente que lo dan los militares golpistas, ¿no es cierto? Al pueblo de la República Argentina, las Fuerzas Armadas, fieles y celosas guardianes del honor y tradiciones de la patria, como asimismo los derechos y libertades del pueblo argentino, han venido observando las actividades y desempeño de las autoridades superiores de la nación. Dichas fuerzas, conscientes de la responsabilidad que asumen, deciden salir en defensa de los sagrados intereses de la patria. La defensa de tales intereses impondrá la abnegación de muchos, porque no hay gloria sin sacrificios. Sostenemos nuestras instituciones y nuestras leyes. Persuadimos
de que no son ellas, sino los hombres quienes han delinquido en su ampliación. Anhelamos firmemente la unidad del pueblo argentino por el ejercicio de la patria, que es el pueblo mismo, que luchará para la solución de sus problemas y la restitución de sus derechos y garantías conculcados. Lucharemos por mantener una real e integral soberanía de la nación, por cumplir sólidamente el mandato imperativo de su tradición histórica, por hacer efectiva una absoluta, verdadera y leal unión y colaboración americana y cumplimiento de pactos y compromisos internacionales. Esto es lo que decía los militares cuando asumieron en 1943. ¿Sí? Fíjense una cosa ahí, chicos, hay una cuestión, el grado al cual se había llegado, o lo que había significado todo lo que nosotros llamamos el periodo de la restauración conservadora, o al punto en el cual institucionalmente se había degradado la situación, de que este golpe de Estado, como decía Vero, a ver, era, no sé si bien visto, pero claramente era la posibilidad de un pase a un futuro retorno democrático, o había otra visión, en realidad, en ese momento. Más allá de que hoy en día, por ejemplo, hay una lectura intencionada que tiene que ver con que casi que el golpe del 43 no fue un golpe, pero que tiene que ver con una interpretación que hacen muchos sectores relacionados al peronismo, porque la verdad es que Perón viene con una cuestión viciada en el ascenso al poder, que es por haber formado parte de los dos golpes militares anteriores, pero en especial en este. Entonces, toda una cuestión institucional muy venida abajo, muy débil, en un marco internacional complejo, en el cual la Segunda Guerra Mundial claramente había condicionado la posición y la situación que se vivían en muchos países, inclusive en países como el nuestro, que no formamos parte de la guerra, pero que tenía también una situación exigida por Estados Unidos, porque Estados Unidos, a partir de su ingreso a la guerra, había pretendido condicionar el apoyo y el acompañamiento de todos los países de América. Y Argentina vivió una situación especial dentro de su ejército, especialmente de quienes llevan adelante en el golpe, que era el GO, porque claramente no tenía una definición proaliada, que tenía que ver con la misma formación que había recibido y tenido el ejército argentino en los últimos años, y que tenía más una vinculación progermánica que en relación a los aliados. Y esto generaba también una situación política tensa. Fíjense que Argentina es uno de los últimos países en declararle la guerra a los nazis, prácticamente cuando la suerte de la guerra estaba echada. Pero institucionalmente en Argentina se lleva adelante un golpe a partir de un ejército que pretendía o planteaba la necesidad de modificar nuevamente las condiciones que se estaba llevando adelante el gobierno. Que había tenido, ustedes recordarán, con Ortiz alguna idea de tener una salida democratizadora, pero que se había frustrado a partir del fallecimiento. Entonces, este golpe en un primer momento tiene como intencionalidad el posicionamiento además del ejército ante la situación internacional que se vivía. O sea, no podemos pecar de ingenuos prácticamente y decir que no, el ejército venían a recomponer las instituciones. No, había claramente una intencionalidad de que Argentina se pronunciara en relación a esta situación, y de que Castillo justamente no veía en sus acciones de gobierno la posibilidad de acompañar tampoco al eje progermánico. Entonces, esta situación también entra en colisión con un ejército que tenía claramente otra visión y que produce un nuevo golpe de Estado, donde tienen acta, donde tienen proclama, donde, como les preguntaba Vero,
se vuelve acá a tomar esa doctrina de la acordada del 30, para justificar el golpe, para convalidarlo, para, bajo la teoría del hecho consumado, permitir que esto siga sin ningún tipo de problemas. Y este golpe, este primer golpe, va a tener crisis en su interior y modificaciones de funcionarios, cambios de personas que van a llevar adelante y que tienen que ver con esas tensiones que el ejército mismo tenía. Caras adentro del ejército, de cara a la situación también nacional y de cara a la situación internacional. A ver, ¿qué alcanzaron? No sé si alcanzaron a ver algo, pero ¿quiénes llevan adelante este golpe? O sea, a partir de que el golpe se produce, la gestión de gobierno, ¿quién la llevan adelante? Alguien que se anime. Clic, clic. Ese silencio es terrible. Tremendo. Una idea, tiren algo que se les pueda ocurrir en base a lo que veníamos diciendo. O por lo menos a qué se está refiriendo Francisco con la pregunta. El golpe del 43, preguntás, Fran. Claro, sí. Lo llevan a cabo todos los militares con pensamientos fascistas o supuestamente fascistas para dar un vuelco supuestamente grande para la A ver, y esto va a incidir claramente en la situación de este gobierno. Claramente. Y además va a incidir toda la cuestión previa que ustedes deben haber visto ya en la lectura de Suriano de cómo se va dando el componente. ¿Por qué? Porque en primer lugar el ejército venía a posicionarse políticamente con relación a la cuestión internacional y también a la cuestión interna. Pero va a haber modificaciones y cambios dentro de ese propio esquema del ejército que van a hacer que alguien capitalice y tenga una lectura mucho más acabada de la situación. Y ese va a ser Perón. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no podrán estar de acuerdo, podemos discutir algunas cuestiones. Lo que claramente en el ejército hay una figura que aparece en este periodo que va a tener una lectura, en primer lugar, de lo que ocurrió antes. ¿Qué es lo que ocurrió antes? Un proceso de industrialización, un proceso de migración interna, una modificación de las referencias de los trabajadores, que no se veían, este nuevo trabajador urbano que había aparecido en este periodo no estaba siendo interpretado por los sectores anarquistas y socialistas. Y claramente hay un eje de visualización distinto. Más allá de que nosotros notamos y vemos que la propia formación de Perón en el desarrollo de muchas de sus políticas, hay cuestiones que las podemos vincular por la época, además, al fascismo. O sea, nosotros podemos, ahí en un ratito nos vamos a hablar algo por lo que hay escrito ríos de tinta, que además queda tan lindo decirlo, pero hay ríos de tinta escritos con relación al origen del peronismo, si es el populismo, si es el fascismo, si es una cuestión urbana de trabajadores. Bueno, hay lecturas interesantísimas para ver y autores interesantísimos. De hecho, hay algo que nosotros por ahí rescatamos o tratamos, en la guía marcamos algunas de las diferencias que hay en relación al origen, porque esto ha ido cambiando además de acuerdo a las épocas y los tiempos, pero lo que sí es innegable es que Perón hace una lectura clara y interpreta el periodo en el cual se están moviendo. Interpreta que hay la aparición de un nuevo sector sin representatividad, interpreta claramente que la lógica del ejército no debe profundizarse hacia el lado progermano, y además me parece que en forma muy inteligente hace un recupero de todo lo que había sido la legislación propuesta y proyectada por el socialismo, y en gran parte y también por el radicalismo, que había quedado toda escondida bajo un cajón durante la restauración conservadora, y además interpreta lo que había sido el oleaje de todo el constitucionalismo social. Después, con Alfonsina, seguramente en la clase del miércoles van a interpretar o van a ver la lectura de Evita
donde realmente se analiza hasta qué punto esa reforma constitucional que se va a llevar a cabo en el primer gobierno de Perón responde a los intereses del constitucionalismo social, o no lo responde, pero no es el tema de hoy. Entonces, lo que sí aparece ahí en la escena que hasta acá no estaba. O sea, decididamente, con otro volumen, con la conformación y la proyección de leyes y normas que van a tener claros puntos de dirección, que es la construcción de un nuevo sindicalismo, a partir de, no solo de los derechos de los trabajadores, porque acá es donde por ahí tenemos que diferenciar algunas cuestiones. Todo lo que es el cumplimiento, el traer esa nueva legislación laboral, que muchas veces incorporan, retomar la otra, pero además la construcción de una nueva representación política sindical. Esto es inobjetable porque vamos a ver que acá se empieza en el periodo militar a conformar lo que se consustancia y se define totalmente con el primer peronismo y que sigue hasta nuestros días. Fíjense hasta qué punto es importante visualizar eso, que todos los gobiernos posteriores, prácticamente hasta el 83 y hasta Alfonsín inclusive, intentaron modificar todo el esquema de asociaciones profesionales conformado en este periodo entre lo militar y el primer peronismo, y el que más cerca estuvo fue Alfonsín a un voto de conseguirlo, y después nadie más lo intentó. ¿Hasta qué punto esto que se conforma, o esa visualización, construcción de poder que hace Perón, en términos no solo de volumen político, sino normativo, genera la aparición de un actor central que en nuestra historia ha sido vital? Y que ahora, quizás, y después de lo que fueron las conformaciones de los nuevos grupos sociales, se ha desdibujado el volumen o el peso político que tiene a veces el sindicalismo, o que tuvo especialmente hasta el 2001. Pero fíjense todo lo que se genera, pero no sigo porque me voy de tema, pero es una de las cuestiones centrales que se gesta acá, y que se gesta desde el poder. Digo, a ver, la construcción de este primer peronismo, que ustedes lo ven en la lectura de Cataruzza, se da a partir del poder. Era imposible, cuando se habla de que esto es un movimiento de abajo hacia arriba. No, el peronismo fue un movimiento que se construyó de arriba hacia abajo. Más allá de la épica del 17 de octubre, o la lectura que se hace allá, para lo cual también tienen libros como ¿Qué fue el 17 de octubre?, de Juan Carlos Torre, que tienen 10 interpretaciones distintas, o Ayer fue San Perón de Plotkin y demás, donde ven cómo se construye después el relato y toda la mística de lo que fue el 17 de octubre. Pero claramente fue un movimiento que se construye de arriba hacia abajo, y con una pata clave que es el esquema sindical, que es el que va a producir después de ese 17 de octubre. Especialmente todo lo que son los sindicatos de Ensenada, Berisso y demás que tienen que ver con las carnes. Entonces, este primer periodo, esta primera situación que aparece en este golpe militar, va a generar además crisis entre ¿quiénes? Entre los mismos militares. Porque si uno observa cómo se fueron dando los gobiernos militares, lo que no había acá es una figura política que se destaque, y la aparición de Perón rompe ese esquema de un gobierno militar, que lo rompe no solo desde lo político, desde el diálogo con los distintos actores y sectores que proponía Perón. Perón dialogaba con los sindicatos, pero también ustedes tienen el recordado discurso que se da en la Bolsa de Comercio, cuando le dice a los empresarios que hay que ser inteligentes, que la única manera de que no los alcance el comunismo es manejando a los trabajadores. Es decir, hay un esquema de manejo de poder distinto que no hacía o no encajaba quizás en ese gobierno militar, y que produce confrontaciones dentro de ese golpe de Estado que se produce en 1943, y que va a devenir en las distintas sucesiones presidenciales que se dan ahí en ese golpe, que van a culminar en correrlo a Perón del eje,
detenerlo, llevarlo a Martín García, y en lo que fue la producción o construcción por parte del sindicalismo del 17 de octubre. ¿Por qué marco todo esto en líneas generales? Más allá de las cuestiones puntuales, ¿por qué centrar en entender estas cosas? Para hablar, no, yo siempre digo, ni a favor ni en contra de esta situación, lo que hay es una realidad que se dio. La escena política argentina cambió. El mapa poblacional argentino cambió. Ya no estamos hablando, el otro día veíamos algo, solamente de los inmigrantes. Estamos hablando de los migrantes internos. Estamos hablando de un nuevo cordón poblacional que se desarrolló. Estamos hablando de un nuevo líder que aparece en la escena, rompiendo el esquema de los partidos políticos más clásicos que estaban hasta ahí, que eran los conservadores, el radicalismo y el socialismo. En un periodo de la historia donde hay algo que se da, que es una forma de hacer política que es muy distinta, que es casi plebiscitaria, pero con un diálogo permanente, que es como se planteaba en Europa y demás. Es decir, no es que el peronismo construye una forma de hacer política nueva, sino que esas características, que a veces algunos los asimilan a los populismos, otras a los fascismos, tienen que ver con el periodo. En ese periodo, la comunicación política de todos los actores se daba así. Entonces, ahí vamos a ver cómo es esa construcción del mito a partir de la llegada de Perón, o a partir del 17 de octubre, que es cuando eso se corporiza realmente, lo que era toda la construcción política, y se ve toda esa construcción previa que hace Perón, claramente se visualiza ahí. Vero, encauzarme, porque si no yo me arranco y sigo. No, en realidad no, obviamente que sí, que eso es toda la aparición en la escena política de Perón, una aparición que no se realiza de manera, en un primer lugar, en un principio, sino que Perón, como parte de este grupo EGO, partícipe de estos dos golpes de Estado, se atribuyen obviamente el triunfo de este golpe con la asunción de Ramírez como primer magistrado, ¿no es cierto?, aunque sea de manera provisoria. Y todos los ministros que ponen para conformar el Ejecutivo también eran, o en su gran mayoría por lo menos, eran miembros integrantes del GOU, todos afines a la figura de Perón. Perón en esta instancia asume un papel en donde él se autodesigna como responsable del Departamento Nacional de Trabajo. Obviamente que empieza sobre la base de lo que dijo Francisco encuentra en esos sectores vulnerables un foco de poder, digamos, que en definitiva es los que en definitiva van a terminar siguiéndolo y conformando, después de este 17 de octubre, la elección de Perón como presidente en su primer mandato. ¿Por qué? Porque al estar en este Departamento Nacional de Trabajo, como dijo Francisco, empieza a adoptar una serie de medidas en favor de todo el sector obrero. Medidas como, por ejemplo, aumentos salariales a determinados sectores, el reconocimiento del aguinaldo, vacaciones pagas, y principalmente el fuerte en las asociaciones sindicales. ¿Sí? Ese reconocimiento e instrumentación que se le da a esas asociaciones sindicales que hasta entonces venían con una conformación un poco más precaria, pero que Perón les da un vuelco hacia una jerarquización, una mayor importancia en el mundo político, que hasta antes era un sector que no era participativo, ni siquiera era escuchado. Obviamente que también en su hábil discurso Perón, y es importante que tengan en cuenta la relación que tenía con la Iglesia en su primer mandato, que no es la misma que con la cual va a culminar. La relación de Perón con la Iglesia en un principio, inclusive se le dice que hasta utilizaba algunas encíclicas papales para bajar y justificar su incorporación de este orden social que él quería instaurar dentro del gobierno. Entonces se podrán imaginar que la Iglesia miraba con buenos ojos esta política que estaba implementando Perón.
obviamente no terminó así porque después terminó considerando que se estaba inmiscuyendo en asuntos que eran de corte netamente, o que estaban en manos hasta ese entonces exclusivamente de la Iglesia, y me estoy refiriendo a todas las cuestiones sociales en las cuales después Perón va a ser partícipe a Evita a través de su fundación, ¿no es cierto? Altamente cuestionado, una fundación que en la cual Evita comienza a tener su participación, pero era una fundación que estaba financiada desde ya con recursos del Estado. Y a su vez también con una pequeña participación empresarial que en la mayoría de los casos no era por demás voluntaria, sino que a veces era hasta impuesta. ¿En qué consistía la participación del sector social que realizaba Evita? Obviamente a través de entrega de bolsas de ropa, de alimentos, ¿no es cierto? Tenía toda una tarea y una acción social, y siempre se puso el foco en la mujer. La intención que tenía Evita era revitalizar a la mujer y a los derechos que tenía la mujer para ese entonces. Ustedes saben que fue en la época de Evita que se sanciona la ley de sufragio femenino en 1947 bajo la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Con lo cual, el papel de la mujer, que empieza también como sector vulnerable y poco escuchado y poco protegido hasta ese entonces, empieza a ser preponderante. Lo que pasa es que cómo pasa Perón de este Departamento Nacional del Trabajo a llegar a una presidencia, y bueno, la tarea de los trabajadores sociales se inicia con Evita, bueno, no. No sé si puede ser tan determinante decir que comienza con Evita la tarea de los trabajadores sociales, sino que podemos decir que lo que hizo Evita fue darle una connotación más social y una connotación menos religiosa, y ese es el punto de quiebre que se produce con la Iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque veníamos diciendo antes que todos los gobiernos anteriores no le prestaban atención a estos sectores vulnerables, no eran sectores que el gobierno viniera considerando como punto focal de protección y materia de regulación, si quieren, estos sectores vulnerables, porque como dijo Francisco, toda la conformación social se fue cambiando, ¿sí? No fue que comenzaron con una participación social de la noche a la mañana y porque Evita fue una iluminada. Comenzaron haciendo sus reclamos, comenzaron a hacérselas, bueno, comenzamos con los periodos de las huelgas, comenzamos con los periodos en los cuales los sindicatos empiezan a transformar su conformación para dejar, como les dije yo, de ser simples sindicatos de oficio para estar ya institucionalizados. Los trabajadores empiezan a exigir la necesidad del reconocimiento de sus derechos, y todos los sectores vulnerables, los desempleados, las mujeres, ¿sí? Empiezan a ser vistos por Perón y empiezan a ser oídos, y empiezan a ver que a través de esta nueva figura del peronismo que se estaba dando, comienzan a tener participación en un sistema que antes para ellos estaban excluidos directamente, ¿no es cierto? Pero como les decíamos, Perón tenía otros orígenes, y como les dijo Francisco, hay para leer un montón, porque estamos hablando de un Perón que se inició en el ejército, que inició bajo una línea de formación, esta logia del GO, que era, si quieren, miraba con cariño, para no decir y ponerle el rótulo de fascista a los países que conformaban el eje, con lo cual parten de esta formación, a la cual después ven que él mismo se desprende de estos orígenes, hasta incluso llegado el 17 de octubre, cuando Perón es liberado de su prisión en Martín García, se desprende de todas sus insignias militares para ponerse a nivel del pueblo, ¿sí? Se arremanga la camisa y genera este discurso para
entablar y generar un vínculo con las masas que lo estaban siguiendo. Y ese es el punto de quiebre que se produce entre la política que venía sentando Perón a esta nueva política que él quería instaurar. Obviamente que este cambio se produce producto de todos estos vaivenes que venimos viendo, y si quieren, y esto me hago cargo porque es una apreciación política, un aprovechamiento, si quieren, de un hábil manejo de la situación social que tenía el país, en la cual Perón lo pudo advertir como el camino para el acceso al poder, porque en definitiva terminó accediendo de esa manera, de su vínculo con las masas, ¿no es cierto? Si vamos, si quieren, a lo que era la política que instauró Perón en el primer gobierno, hablamos de los planes... Hay una cosa para ir, pero me parece, con el tema de el vínculo con la iglesia, a mí me parece que es una cuestión central en la construcción y en la visualización de lo que es el primer peronismo. No solo por el hecho de que a veces parece que nos olvidamos que Perón era militar, y que tenía una concepción militar, y a punto tal, yo siempre digo, fue militar Perón, que a la hora de optar entre el ejército, que el ejército le condicionaba la candidatura de Eva, o que sea Eva, también eligió acató lo que decía el ejército. No es casualidad que Eva no haya sido candidata a vicepresidenta de la Nación, más allá de que posteriormente surgiera la situación de su enfermedad terminal. La concepción de Perón y la iglesia tiene que ver con una construcción, además, de poder que hace el peronismo. Porque la iglesia, en ese momento, el peronismo no tenía el desarrollo político que tuvo posteriormente. Eso de un comité en cada pueblo era una cuestión del radicalismo. Los conservadores tampoco habían logrado eso. Quien tenía una estructura aceitada en cada uno de los pueblos y lugares era la iglesia. Por eso no es casualidad que durante este gobierno militar y el primer gobierno de Perón, la religión haya sido obligatoria, la enseñanza de la religión era obligatoria, porque le permitió al peronismo toda una construcción política a partir de la iglesia, que cuando entra en colisión, como dice Vero, después con la cuestión social, y cuando los sectores de la iglesia empiezan a ver que la Fundación Eva Perón está compitiendo prácticamente por el mismo sector y está perdiendo poder, es donde se empiezan a generar los conflictos, más allá de que después vamos a tener el conflicto con la ley de divorcio, o con el tema de la ley de... Ay, no me sale ahora. De profilaxis. La ley que permitía la prueba, que terminaba permitiendo la prostitución, la ley de profilaxis, que era una ley, por ejemplo, que es increíble, que terminaba amparando la trata, porque más allá de eso era una ley que seguía amparando la trata. Por eso, a veces cuando hay tanta mezcla ideológica, hay que tener en claro, uno ve a veces, he visto a Eva con pañuelo verde o cuestiones así. La posición de ese primer peronismo era, por ejemplo, claramente en contra de lo que eran los derechos de disponer del cuerpo, del aborto, en contra del aborto, toda una serie de cuestiones que tenían que ver con su posición católica. Más allá de que Perón no estuviera casado con Eva, que era un infractor, por así decirlo, tenía una posición ideológica muy distinta a la que hoy en día se le atribuye a tanto Perón como a Eva en relación a muchas cuestiones. Por el contrario, eran posiciones bastante conservadoras. Y ese primer peronismo va a tener dos cuestiones, me parece, son dos ejes centrales. Por un lado, para analizar la cuestión institucional y política, que ustedes van a poder ver ahí, que es donde tiene grandes conflictos con los medios de comunicación opositores, con los partidos opositores. Llegamos a tener al jefe de la bancada legislativa opositora preso por hablar mal de Perón. Y la cuestión social, del avance de lo social, donde claramente hay un cambio y un reconocimiento de ese sector que era nuevo, que había aparecido, que no había sido amparado por nadie, y que Perón, insisto, tiene una lectura, me parece, central. Pero esos dos ejes son los que van a estar en tensión permanente. Cuando nosotros vemos, cuando se habla a favor de peronismo o no peronismo, lo que se está discutiendo, básicamente, es lo que tiene que ver con las cuestiones institucionales del mismo, ¿o no?
pasa básicamente por esta cuestión y por la cuestión social. ¿Estaba bien que se persiguieran a los opositores o estaba mal? Y parece contraponerse, ¿está bien que se le dieran derechos a los trabajadores o estaba mal? A ver, estaba bien que tuvieran más derechos los trabajadores, que hubiera mejoras, y estaba mal lo otro también. Esas cuestiones que parece que pretendieran no conciliarse a veces, y son cuestiones que, como tienen todos estos procesos históricos y como todos los personajes de nuestra historia, luces y sombras. Pero te dejo ver, te he interrumpido. ¿Sigo yo? Sí, dale. Ok, no, bien. A ver, un punto importante que vos marcaste es la postura que asumió Perón en cuanto asume su primera presidencia, ¿no es cierto? Perón, cuando llega al poder, en realidad asume con una especie de coalición, una fórmula de coalición. Estaba el Partido Laboralista y una serie de partidos que no conformaban ninguna fuerza política más que el seguir a la figura de Perón. Perón lo que hizo por su propia voluntad fue nuclearlos en un solo partido, en un partido único que se denominó el Partido Único de la Revolución. Y la bandera que ellos enarbolaban, obviamente, como ustedes saben, y fueron todos los principios de lo que después se conformó el peronismo, era la bandera de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Pero ¿cuáles fueron las herramientas que utilizó Perón para poder sostener estos principios rectores que conformaron su ideología y lo que pretendía sustentar dentro de su primer gobierno? En un principio, como decíamos, el tema de cómo manejó a la oposición. Con respecto al disenso, fue bastante estricto dentro del Congreso, un Congreso totalmente, quiso lograr un Congreso totalmente oficialista, llamémosle, en ese sentido, por lo cual se dictó en su momento la ley de desacato, en donde se advertía la posibilidad de expulsar a aquellos diputados que no estuvieran de acuerdo o alineados con la figura de Juan Domingo Perón, con lo cual ustedes podrán ver la conformación que se le estaba dando al Poder Legislativo. Y con respecto al Poder Judicial, tienen que tener en cuenta que cuando inicia su gestión Perón, lo que hace es remover a todos los miembros de la Corte para poner miembros que fueran afines a su opinión política y a su figura, ¿no es cierto? Asimismo, también ven ustedes la fuerte influencia, y esto es sabido porque lo han visto desde siempre, que ha hecho en el tema del campo de la educación. Perón ha acompañado de la figura de Evita, le dio primero un fuerte auge dentro de los recursos, el aumento de salarios a los docentes, el aumento y la mejora de las estructuras y la infraestructura de los colegios existentes. Pero también, por otro lado, saben ustedes el tema de la conformación de los boletines o los textos escolares en los cuales se hacía partícipe y se vitoreaba, podemos decir, los éxitos y la benevolencia que había tenido Perón para con el Estado y la conformación que le estaba dando. Ustedes ven también dentro de este disenso que dijimos que ya tenía una corte afín, un congreso bastante afín, se podrán imaginar qué pasó con la oposición de los medios de comunicación, principalmente existentes en aquella época era la prensa escrita. Lo que hace Perón es clausurar o cerrar en algún punto los periódicos opositores, entre ellos La Nación, se podrán imaginar que fue el primero, La Vanguardia y también La Prensa. Modo de manifestar... Eso que dice Vero, una cosa muy cortita, lo que decís, Vero, de la educación, yo a veces lo hago siempre porque parece inimaginable. O sea, yo a veces con los chicos siempre lo hablamos, hay muchas de estas cuestiones que parecen inimaginables hoy en día. Imagínense que alguien haya ido preso por hablar mal de Alberto Fernández, o por hablar mal de Macri, que les dicen cualquier barbaridad a quien se le ocurra. Esto es inimaginable hoy en día. Como también es inimaginable el tema de la educación, pero no, este es un librito.
¿Ven esto? Mirá. Estos libritos eran de unas viejas maestras de acá de Lobería, tengo varios. Y yo siempre les leo a los chicos en el colegio lo que decía la primer lectura del libro de primer grado, superior. Fíjense lo que dice la primera lectura, es Cajita de Música se llama. Los niños todos iguales por sus delantales blancos inician el año escolar. Sus risas, tintineo de cristal, alegran la escuela que parece primorosa cajita de música. Es la música de una niñez feliz, de la niñez de esta patria, que Perón hizo libre, justa y soberana, donde los únicos privilegiados son los niños. Arrancaban así los libros de primer grado. Entonces, esto resulta inimaginable hoy en día, por suerte, como el tema del desacato y muchas otras cuestiones, porque ha cambiado el mapa político, pero hay que entenderlo además en el periodo que se da, donde los fascismos, los populismos eran fuertes, incluso en las democracias más desarrolladas de Europa. Entonces, tenía mucho que ver con esta cuestión. Lo que veamos, pero me parecía interesante marcarlo porque nos parece algo que no pasó en Argentina y pasó. Y aparte, como vos decís, totalmente imaginable, en un contexto como el que tenemos nosotros ahora, en donde la opinión personal, la opinión pública, la expresión, la libertad de expresión es un tema primordial y de respeto que no es ni siquiera cuestionable, y como decía Francisco, le pueden decir, se le han dicho barbaridades a la figura presidencial, cualquiera sea el color político, y sin embargo no pasaba como en aquel contexto que teníamos una oposición en donde salían a cerrar el diario, ¿no es cierto? Pero bueno, es parte de la conformación, eso que dice Francisco también es para que ustedes lo interpreten, analicen y saquen sus propias conclusiones sobre la base de cómo era la participación. Nosotros lo que hacemos más que nada es transmitirle los hechos para que ustedes formen su propia opinión en cada uno de estos aspectos. No es dar una cuestión ni partidaria ni política por un lado o por el otro, sino simplemente transmitir todo lo que fue el proceso por el cual atravesó nuestro país, que incluyó esta etapa, este periodo donde se dieron esos sucesos trascendentales. Sin perjuicio de ello, vamos a la política económica. Si vos creés que era de aplicación en la época de Perón, un Perón que había encontrado el país con una economía estable, industrializada, y con fuertes recursos. Como primera medida que aplica Perón dentro de la formación económica son los planes quinquenales, totalmente contrapuestos el primero del segundo en cuanto a las medidas que adopta. Inclusive cuestionable el segundo porque precisamente se contrapone hasta inclusive con los propios ideales que venía sentando y sustentando y sosteniendo Perón como su bandera ideológica, ¿no es cierto? El primer plan quinquenal, implementado en 1947, quinquenal 5 años, es un plan en donde Perón pretende realizar una transferencia de recursos, podemos decir, que van desde el agro hacia, exacto, como dice Martina Luisi, que van del agro hacia el sector de la industria. Y para ello crea el IAPI. A ver, Martina, ¿sabés lo que es el IAPI? ¿O querés contarnos lo que es el IAPI que ahí pusiste? ¿En qué consistía la política, esta política de transferencia de recursos? Y a través del IAPI. El IAPI es el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Bien por Martina. No podés abrir el micrófono, evidentemente, ¿no es cierto? Exacto, monopoliza las exportaciones, tal cual. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que hacía el Estado? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien lo leyó? Esta política económica. Compra la producción agraria a bajo precio y la vende a precios altos. Bien, sí, digo. bien. Comprar producción agraria, bien.
¿Y por qué dije yo que es totalmente diferente con el segundo plan quinquenal que aplica Perón? Defendía la industria local, exactamente. ¿Qué pasó con el segundo plan quinquenal? ¿Por qué es diferente? Porque en el segundo se abre se abre a capitales extranjeros la política económica. Bien, exacto. ¿Y qué más? Bien. ¿Ven que saben y a veces me hacen hablar a mí de gusto? ¿Qué más? A ver. Por lo menos tienen una idea. A ver. ¿Qué otra política o herramienta económica aplica? ¿Y por qué dije que es al revés de lo que veníamos? Anímense, anímense. Sí, venían bien, por eso digo, Karina bien, vino, abrió capitales extranjeros, algo impensado. Impensado además, chicos, porque ustedes lo van a ver bien ahora con la reforma del 49, hay toda una posición prácticamente de confrontación con el capital extranjero. Hay un primer periodo de confrontación con Estados Unidos, cuando se plantea lo de la tercera posición, ni comunistas ni capitalistas, pretendiendo generar alguna otra cuestión, y ver que en el segundo periodo tenemos los contratos de concesión petrolera y eso, hay un cambio interesante, porque además el mundo va cambiando, no escapa a esta situación. Entonces, ustedes eso tienen que irlo visualizando. Ahí que puso... la promoción de la Comisión para el Estado y los sociales, y hay algo de eso. Por el déficit en las reservas, sí, está bien. Bueno, tienen una idea, lógicamente, con respecto a esto. Son fundamentales los dos planes económicos y que ustedes entiendan la distinta postura y los distintos planteamientos, ¿sí? El agotamiento del primero, la falta de recursos, ¿sí? Y el cambio de política fue lo que, y esto fue lo que obligó el cambio de política implementada por parte de Perón, ¿no es cierto? Un cambio radical, la apertura a los capitales extranjeros, como les decía, era algo impensado en una postura según los lineamientos que venía sentando Perón y que sostenía durante sus gobiernos, ¿no es cierto? Una política que permitió el manejo del petróleo, por ejemplo, por parte de las compañías extranjeras, ¿sí? Con los gravámenes y los impuestos que se estaban aplicando y la imposición que se hacía por parte del Estado respecto a las utilidades que le correspondían o no percibir de esa explotación que estaba haciendo una empresa extranjera y los recursos que tenía que aplicarse o cómo tenían que explotarse esos recursos obtenidos. Todo eso es determinante y fundamental para que ustedes lo tengan en cuenta cuando están hablando de estos gobiernos de Perón, del punto de vista social y el punto de vista económico, la relación con la Iglesia, son factores determinantes, ¿sí? Que todos tuvieron un comienzo y que terminaron de otra forma, ¿no es cierto? Tienen que ir entendiendo esa sucesión que se fue dando dentro de lo que fue el primer gobierno de Perón y el segundo gobierno, porque lo importante es, y que ya vamos a entrar y van a entrar en la clase que viene, en la reforma constitucional, tan importante la reforma constitucional que se introduce en el 49, controvertida o no, y cómo termina también esta cuestionada reforma, ¿no es cierto? Y ahí hay una cosa que Vero les marca, que me parece que, o sea, esto así como Vero se hace cargo de, yo me hago cargo de esto, es opinión, pero ¿por qué? Les digo. Claramente las diferencias entre el primer y segundo gobierno de Perón no tienen que ver con la falta de Eva. Porque hay casi una mística creada por ciertos sectores de que la desaparición de Eva es la que permite que se produzcan algunos cambios dentro del peronismo que son bastante distintos a esa lógica del primer peronismo. Y hay cosas para visualizar y darse cuenta. Las primeras modificaciones y conflictos sindicales se dan con Eva viva
la falta de que la imposibilidad de que Eva sea vicepresidenta se da, bueno, obviamente con Eva viva y en plenitud. La situación de conflicto con la Iglesia, hay algunos atisbos que empiezan antes con Eva y que después, a ver, supongamos, eliminado el conflicto que podía producir Eva desde la Fundación Eva Perón, se agudizan porque tienen que ver con otras cuestiones y porque además la situación internacional es distinta en el primer y el segundo peronismo, como la realidad económica es distinta y el valor de los commodities es distinto. Argentina ha tenido muy pocas veces en su historia los commodities a $1 de más de 400, de 400. En el primer peronismo, en el primer kirchnerismo y durante el primer periodo ahora de Alberto Fernández. Claramente hubo dos gobiernos que aprovecharon la realidad de los commodities, de los valores internacionales, para fortalecerse, para generar a través del Estado toda una serie de beneficios. Pero el segundo gobierno de Perón, el segundo plan quinquenal, además tiene que ver con una realidad, con una Europa de la posguerra muy distinta a la Europa de recién que asume Perón. Entonces, hay que hacer una lectura integral de esta cuestión y a veces no minimizarla en cuestiones anecdóticas o emocionales que tienen más que ver con la construcción de un relato casi místico que con la realidad de lo que ocurre. Lo que lo van a ver claramente cuando analicen la lectura de Evita en relación a la Constitución del 49, donde tiene una visión muy crítica con relación a algunos postulados del constitucionalismo social, que en la práctica no se implementaron. O sea, ¿cómo concebir constitucionalismo social sin derecho a huelga? Que es el derecho más básico, inalienable que tiene un trabajador a expresar su inconformismo. Pero bueno, tiene que ver con el análisis constitucional que hace que es interesante. Pero visualicen esas cuestiones porque son centrales. ¿Cómo cambia la estructura del IAPI? ¿Qué es el objetivo del IAPI en el primer gobierno y qué es en el segundo? Eso tienen que visualizarlo y bueno, las lecturas están muy claras, esas situaciones. La lectura de Cataruza es muy, muy clarita, además de muy dinámica para que puedan ver cómo van apareciendo esas cuestiones, cómo aparece después la situación de la violencia política, que va a ser un tema central, o cómo se da el conflicto con la Iglesia. Bueno, eso, chicos, tienen que darle bastante ustedes. ¿Qué dudas tienen de lo que han visto de este periodo? ¿O no han llegado? Que no quiero que sea esa la respuesta. Por ahora no me nacen dudas. Bien. No me vienen. Bien. Quizás después sí, no sé. Ahora no. Está bien. El resto. ¿Tienen una idea de cómo fue el suceso, todo el derrotero que les vinimos diciendo? ¿Van siguiéndolo? ¿No llegué a las dudas cuando... Bueno, bien. No llegué a las dudas, está muy bien. Muy bien. Nosotros tratamos, a ver, chicos, tratamos de algunas cuestiones marcarles así a grandes rasgos, primero porque las lecturas hay puntos que no son tan específicos y además para que traten de ver esas cuestiones que vamos marcando, son los trazos gruesos de las modificaciones que se generan y de encontrar por qué se van produciendo esas modificaciones. Me parece que pasa por ahí, porque si no nos ponemos a discutir, o sea, generalmente en la historia argentina terminamos discutiendo el ruedo del pantalón o de la pollera en vez de estar discutiendo lo que hay que discutir. Y por eso me parece que hay muchos de los trazos que le fuimos marcando que tienen más que ver con las cuestiones centrales que produjeron toda una serie de cambios. Es decir, fíjense que esta situación que ustedes van a ver, después obliga a que haya una reforma constitucional también, con vicios, con defectos, para consolidar esas cuestiones que los trabajadores habían cambiado y que habían aparecido en la escena, ¿no? Bueno, no hay dudas.
Bueno, bien. Y tengan en cuenta siempre el contexto internacional, que es fundamental, porque también fue determinante para la toma de las decisiones que se fueron haciendo, ¿sí? Como por ejemplo la declaración de guerra que dijo Francisco, que se le determinó a Alemania, prácticamente finalizada la guerra, toda la implicancia que trajo a nuestro país ello, ¿no es cierto? O la postura neutral que veníamos manteniendo, y la opinión por un lado o por el otro que se le venía exigiendo al país, los cambios que tuvieron que hacer los gobiernos y sus sucesiones para ponernos acorde al plano internacional, que en definitiva eran los que nos marcaban el paso económico que veníamos teniendo, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta también todos esos contextos cuando los están estudiando. ¿Sí? No. No, a ver, no se les pide fecha, siempre decimos lo mismo, no es que se les va a pedir la fecha, pero ustedes cuando lo estudian tienen que tener una idea del contexto en el cual se dio, no me van a mezclar una figura o un proceso político. El plan quinquenal no lo van a poner en 1800, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan idea de qué época se dio el plan quinquenal, en qué el gobierno de quién estamos hablando, eso implica un gobierno. Y como Perón tuvo 3 gobiernos, a lo mejor tienen que tener una idea de cuándo comienza y cómo fue la sucesión, pero no se les pide una fecha precisa y determinante. Sí que en el contexto de la respuesta se entienda y esté clarificado lo que se les pidió en la pregunta, ¿no es cierto? No sé, Francisco, qué opinás, pero siempre es lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Se les dieron varias pautas, por lo pronto, de lo que viene siendo, así que tienen mucho para leer, las lecturas obligatorias son muy claras en ese punto. Participen del taller, y si no, nos vemos el lunes que viene, ¿no? Y estudien, por favor. Sí. El lunes que viene traemos las dudas. Dale. Sí, claro, porque ya queda poco. Ese es el tema. Y no dejen todo para lo último, porque se les va a juntar. Aparte, por una cuestión que se tienen que generar el hábito. Si dejan todo para lo último, total, llego el último día, las materias que van a tener en lo sucesivo de la carrera son cada vez más largas. Y cada vez, a ver, nosotros porque estamos en historia, pero tienen materias muy complejas, muy largas, que tienen que empezar a generar ese hábito de empezar a leer conjuntamente, empiece la cursada, para que no se les quede todo para el final, porque no van a llegar. ¿Sí? Entonces, es una costumbre que iniciando la hora, que recién comienzan la carrera, cuando estén más arriba ya van a tener todo aceitado el sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si tienen las dudas, las traen. Francisco, ¿cerramos? No, lo mismo, sí, te traten de repasar. El lunes va a ser nuestra última clase, así que ya estamos. Ya estamos, y fíjense que todavía tenemos toda una serie de temas para ver. Yo sé que después nos hacen quedar bien. y Lucía, vamos a tener, o sea, preparámonos para Justicia y Razón el lunes que viene, una cosa más o menos así. Pero no, en serio, pregunten, que está bueno. ¿Sí? Y traten de sacarse las dudas, porque sí, nos queda una sola clase a nosotros, y bueno, y poco tiempo. Ya no queda nada, ya es como que te da miedo que quede tan poco. Y van a poder recurrir solo a Verónica. Claro, lo que pasa es que se van sumando temas, y se suman temas, y se suman temas, cada uno con su complejidad. No complejidad, sino con sus particularidades que las tienen que conocer. Entonces, si lo dejan todo para lo último, se les va a hacer un engorro y se les van a mezclar, como nos decían a nosotros en los parciales una vez, que en el Cabildo estaban los mayas. Entonces, claro. Entonces traten de evitar esas confusiones, que lo van a hacer solamente leyendo, y estudien. Listo. Igual Vero ese día, que va a ser la única que va a estar, porque yo no voy a estar, sí, encima. va a estar salvándoles todas las dudas que tengo. Así que, listo. bueno, adiós. nos vemos la semana que viene, chicos.
Chao, hasta luego. Adiós. Adiós.